Se nos pide que seleccionemos la siguiente expresión que sea equivalente a la siguiente. Suma 8 y 8, luego multiplica por 8, luego divide por 8. Este problema implica el orden de las operaciones, que se describen a continuación para su revisión. El primer paso en el orden de las operaciones es simplificar dentro del paréntesis más interno o agrupar símbolos. Paso 2. Simplifica todas las expresiones con exponentes. Paso 3. Multiplica y divide de izquierda a derecha. Y paso 4. Suma y resta de izquierda a derecha. Así que hay un par de enfoques para este problema. Para nuestro primer acercamiento, sabemos que el primer paso aquí es sumar 8 y 8. Entonces, veamos si podemos seleccionar las expresiones, donde agregar 8 y 8 sería el primer paso para simplificar. Al observar esta primera expresión, observe cómo tenemos multiplicación, suma y división. Y mirando el paso 3, observe cómo multiplicamos y dividimos de izquierda a derecha, antes de sumar o restar. Y por lo tanto, el primer paso aquí no es sumar 8 y 8, sería multiplicar 8 por 8. Lo que significa que su primera expresión no sería equivalente. Mirando la segunda expresión, nuevamente tenemos suma, multiplicación y división. Y sabemos que multiplicamos y dividimos antes de sumar o restar, por lo que el primer paso en esta expresión es multiplicar 8 y 8, no sumar 8 y 8. Entonces esta expresión tampoco será equivalente. Mirando nuestra siguiente expresión, el primer paso sería simplificar dentro del paréntesis. Observe dentro del paréntesis, tenemos 8 más 8. Entonces este sería el primer paso, lo que significa esta expresión puede ser equivalente a la expresión indicada aquí, a pesar de que solo estamos viendo el primer paso hasta ahora. Mirando la cuarta expresión, primero simplificamos dentro del paréntesis. Pero porque multiplicamos y dividimos antes de sumar y restar, el primer paso aquí dentro del paréntesis, nuevamente es encontrar el producto de 8 y 8. Entonces, incluso después de este primer paso, la única expresión equivalente posible sería esta tercera expresión. Pero ahora también veamos esto de otra manera. Vamos a escribir la expresión como se dice, y ver si podemos hacer que nuestra expresión coincida con esta tercera expresión. Entonces, si nuestro primer paso es agregar 8 y 8, para asegurarnos de que hacemos esto primero, pongamos la cantidad 8 más 8 entre paréntesis, y luego se supone que debemos multiplicar por 8. Escribamos los tiempos 8. Y luego el cuarto paso es dividir por 8. Así que para asegurarnos de que hacemos esto al final, vamos a poner esto entre paréntesis y luego dividirlo entre 8. Observe en esta forma, estas expresiones no se ven iguales, así que veamos si son equivalentes. Mirando dentro del paréntesis más interno, observe cómo tenemos 8 más 8 entre paréntesis, multiplicado por 8. Pero debido a que la multiplicación es conmutativa, lo que significa que podemos cambiar el orden de multiplicación y no cambia un producto, podemos seguir adelante y escribir esto como, entre paréntesis, 8 veces la cantidad 8 más 8, y luego dividido por 8. Nuevamente podríamos hacer esto porque la multiplicación es conmutativa. Como ejemplo, sabemos que 2 por 3 es igual a 3 por 2. Observe ahora que las expresiones se ven casi iguales, excepto que esta expresión aquí tiene un conjunto adicional de paréntesis, que realmente no es necesario porque, observe cómo la multiplicación y la división tienen misma prioridad. Multiplicamos y dividimos a medida que ocurre de izquierda a derecha. Entonces, con o sin estos paréntesis externos, nos multiplicaríamos antes de dividirnos. Entonces podemos escribir esto como solo 8 veces la cantidad 8 más 8, dividido entre 8, que es lo mismo que la expresión 3, verificando que nuestra respuesta sea correcta. Ahora no pregunta. Pero sigamos adelante y simplifiquemos esto. El primer paso sería simplificar dentro del paréntesis. Observe cómo tenemos 8 más 8 en paréntesis, que es 16. Esto simplificaría a 8 por 8, dividido por 8. Ahora multiplicamos y dividimos de izquierda a derecha. 8 veces 8 es 64, entonces tenemos 64 dividido por 8, lo que equivale a 8. Espero que hayas encontrado esto útil.